Encantado se encuentren una vez más conmigo acá en esta disertación en el día de hoy sobre el régimen de prueba para la determinación del hecho imputado en el proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta disertación clase está vinculada fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y al público en general. Clases estas vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse o participar del mismo canal y encontrar algún tipo de respuesta o tratar de desentrañar mi postura, mi posición sobre aspectos vinculados a la materia antes dicha. Bueno, mis estimados, el tema de la prueba en el proceso penal venezolano es un tema amplio, es un tema álgido, es un tema vinculado, uno de los temas clásicos vinculados al derecho procesal, casi que cuando se habla de la teoría del proceso, sin ubicarlo en una materia en específico, si fuese el proceso penal o el contencioso administrativo o el civil o el disciplinario. Y entonces se habla de los elementos que configuran esa teoría del proceso: la acción, la pretensión, la jurisdicción, la competencia, las partes, la pretensión procesal. Todo ello sería un gran contorno, algo así como en un buen plato de comida que esté lleno de ensalada y de contorno y no tenga una proteína. Es decir, no está la esencia. Y la esencia de un proceso es fundamentalmente la prueba. Hay una relación casi indisoluble, inescindible entre prueba y proceso. Esas dos P que definen la razón de ser de ese proceso. Es decir, la única prueba que a mí me interesa es la que se vea desahogada en el proceso, producida en el proceso. Y pareciera que la razón de ser del proceso, más que de escenario de imputación o escenario de alegación o escenario de acusación o escenario de decisión, es un escenario de prueba. Sirve fundamentalmente para la prueba. Recordemos que el juez, quien a fin de cuentas dentro de un sistema acusatorio es quien va a terminar decidiendo dos partes que se adversan, sistema adversarial o contradictorio. Una parte impulsa un proceso con una pretensión. El titular de la acción, nemo iudex sine actore, está en la búsqueda de una respuesta que cause cosa juzgada, res judicata, y que de alguna forma le sustente, le transforme un interés en derecho o le afirme el derecho. ¿Cuál derecho? En el proceso penal, pues el derecho a la sanción. Y por el otro lado, el procesado, como sujeto de derecho también, como sujeto procesal, aspira a que se le reafirme su condición de inocente, para no abordar aspectos vinculados al tema de la libertad, al tema de lo cautelar, a otras consideraciones. El establecimiento de la responsabilidad penal se da en una perspectiva formal, un hecho que le aplicamos las categorías de la dogmática jurídico-penal, tipicidad, culpabilidad, antijuricidad, y decimos que ese hecho es un delito. Pero también el establecimiento de la responsabilidad penal se verifica en un sentido dinámico. Dinámico porque hay una serie de actos procesales que se siguen uno detrás del otro en una relación sucedánea
y que cada uno de ellos funciona como causa, pero a la vez como efecto. Perfecto. Pero fundamentalmente el proceso es un ente de demostración. El convencimiento decisorio del juez va a surgir es a partir de la demostración. Ese juez sabrá mucho de derecho. Iuria novit curia, en una perspectiva formal. Pero ese saber de derecho, ese iuria novit curia, se va a expresar de dos formas. Uno, en cómo transforma un hecho aportado en un hecho probado. Ese proceso de alquimia, a partir de la cual un hecho aportado se transforma en un hecho probado. Y ya que el hecho está probado, a partir de ahora, el segundo estamento de esa iuria novit curia, de ese conocimiento del juez, derivar las consecuencias jurídicas de ese hecho probado. Como te darás cuenta, si esa motivación de ese fallo va a tener dos elementos. Uno, cómo se transforma un hecho aportado en un hecho probado. Y dos, cómo se deriva una consecuencia jurídica de ese hecho probado. En lo primero, en lo esencial, tendríamos el tema de la prueba, de la demostración. Como lo decía Carneluti, uno de los grandes teóricos del derecho procesal, con Calamandrei y Chiovenda, formando parte de esa revista de derecho procesal, la revista de derecho procesal, en un famoso ensayo, El juez y el historiador. El juez se parece mucho al historiador. Yo también tendría que decir acá, y se parece mucho también al cineasta, pero el cineasta cuando hace una película, o el historiador cuando realiza una obra historiográfica sobre un hecho en concreto. Vamos que ese historiador o ese cineasta no estuvo presente en el momento de los hechos. Esos hechos fue incorporado. Bueno, ¿por vía de qué? Por vía de un guión, por ejemplo, en el caso de la película. En el caso de la labor historiográfica, se habla de la llamada fuente historiográfica, la historia oral, lo que digan los testigos, los documentos. Quizás uno va a una catedral y uno reconstruye cómo se manejaba la vida privada en aquel momento, en el siglo XVIII. Por ejemplo, uno entra a la Casa del Libertador, aquí en el centro de la ciudad. Oye, necesito un baño, necesito un baño. No, no hay baño. ¿Pero por qué? Porque en esa época no se conocían los baños, no hay baño. Y entonces uno sabrá, bueno, entonces la gente cómo haría sus necesidades fisiológicas si no habría baño, se iría al monte, etcétera. Entonces, el juez va a decidir sobre un hecho en el cual él no participó, sino que es incorporado por una parte que ostenta una pretensión. Por cierto, no es como la labor historiográfica, un hecho solamente para saber dónde y cuándo nació el Libertador, cómo se realizó la revolución del 18 de octubre del año 1945. Pues nada, pues lo que vamos a derivar de allí es un libro que entretendrá a algunos, ¿ok? Le dará entendimiento cultural a otro. Si es una película, bueno, al final de cuentas, saber cómo ocurrieron los hechos del Titanic. Bueno, nada, lo supiste, pero además te entretuviste, porque alguien va para el cine no solamente para saber de historia y cómo se hundió el Titanic, sino para divertirse. Ese gentío muriéndose y tú tomándote el refresco con las cotufas y el chocolatico y dándole el beso al novio mientras se está ahogando 2.000 personas en ese Titanic. Pero aquí en el proceso es distinto, porque no es solamente un tema de demostración cultural, es de demostración de una pretensión que llevaría al final del camino algo tan importante como la sanción. Y si no se realiza, algo tan importante como, por ejemplo, un tema de impunidad, es decir, desatender los derechos de la víctima. Por lo tanto, de todas, es obvio que esta relación entre prueba y proceso es insoslayable, como lo decía yo inicialmente. Por eso es que en muchas universidades la materia de pruebas
la dan como una asignatura aparte. Por ejemplo, grato que estén aquí los alumnos míos de la Universidad Santa María, porque en la Universidad Santa María se da la materia de pruebas como materia aparte, como por ejemplo se da también en la Universidad Católica Andrés Bello. Lastimosamente en el PENSA de la Universidad Central no existe la materia de prueba como una materia diferenciada. Entonces, de alguna forma, cada profesor que aborda el derecho procesal, a los que les da el tiempo, porque generalmente los profesores de derecho procesal se ocupan mucho más de los actos procesales, más que del tema probatorio. Y cuando mucho, uno le dará 2 y cuando más 3 sesiones al tema de la prueba, cuando en otras universidades se le da un semestre completo en materia de derecho probatorio. Pero lo que sucede generalmente, y habrá sus excepciones, que cuando se habla de la prueba en esas asignaturas, siempre se aborda, digamos, la perspectiva jus civilista de la prueba. ¿Okay? Entonces, las reminiscencias sobre documento público versus documento privado, la tarifa legal, es decir, quizás una orientación jus civilista al tema probatorio. Y aquí estamos hablando de la prueba dentro del proceso penal venezolano. Aquí estoy dando un introito, ni siquiera he comenzado a hablar. Si tú revisas buena parte de ese código orgánico procesal penal, mucho tiene que ver con el contenido probatorio, mucho tiene que ver. Por lo tanto, si yo estoy orientando esta clase a una referencia, digamos, a un temario, como lo establece la Universidad Santa María, en la asignatura Derecho Procesal Penal 2, en el específico punto de la prueba, yo quiero apurarme en hablar de conceptos que son importantes, fundamentales, antes que te lo aborde, por ejemplo, el profesor de prueba en la específica asignatura, que son esenciales para que podamos entender lo que yo voy a hablar a renglón seguido. Y lo primero es sobre la llamada terminología probatoria, que es importante que lo entendamos. Mucha gente escribe sobre el tema de la prueba, casi que es algo de lo que está más llamado a realizar los doctrinarios en derecho procesal, siempre abordar el tema de la prueba, una especie de hemorragia doctrinaria en materia de prueba. Pero a veces hay una polivalencia nominativa, lo que algún autor considera como objeto de prueba, otro lo tiene de manera distinta. Así que vamos a precisar terminologías. En primer lugar, objeto de prueba es lo que requiere ser demostrado. Es la circunstancia, en el caso del derecho procesal penal, vinculada a la causación del delito, vinculada a la atribuibilidad de responsabilidad, es decir, achacarle ese hecho a alguien, o vinculado a la culpabilidad, pero también vinculado a la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Por ejemplo, si hay atenuantes, si hay agravantes, pero también vinculado a la participación o a la perpetración de alguien en un hecho, si lo hizo como autor, si lo hizo como partícipe, cómplice, cooperador, pero además de esto, vinculado a la concreción o no del hecho, si el delito es imperfecto o el delito es agotado. Total, que ese objeto de prueba es lo que se desconoce. Objeto de prueba es lo que se desconoce dentro del proceso y que es relevante su demostración, su convencimiento a los efectos de derivar las consecuencias procesales que se exigen en un determinado proceso, como en el caso del derecho penal, la sanción o no. Es decir, sé las resultas del hecho, pero no sé dónde se cometió. Eso es el objeto de prueba, dónde se cometió. Sé dónde se cometió,
sé las resultas del hecho, pero no sé quién lo cometió. Ese es el objeto de prueba. Sé dónde se cometió, cuándo se cometió, las resultas del hecho. Sé quién lo cometió, pero no sé cómo lo cometió. Es decir, si fue por arma o fue por veneno. Volvemos, sé dónde, sé cuándo, sé quién y sé cómo, pero no sé por qué lo cometió. Si lo hizo por dolo, lo hizo por negligencia, lo hizo por imprudencia. Todo eso es objeto de prueba porque requiere una demostración. En el COP, en su artículo 10, en el artículo 13 del COP, se habla de la llamada verdad material. La verdad material es la que se reconstruye con pruebas. Es verdad porque de esa verdad vamos a derivar una consecuencia jurídica, la búsqueda de la justicia, como dice el 13. Y es material porque tiene que ser reconstruido, no supuesto, no inferido, sino con pruebas. Profesor, pero es que entonces necesariamente se requieren pruebas en presencia del hecho. No necesariamente, porque el 182 del COP nos habla de elementos indirectos, es decir, los indicios también funcionan como prueba. Pero vamos a quedarnos en ese primero. Objeto. Sujeto de prueba es precisamente la persona, elemento, objeto o circunstancia que va a demostrar un hecho con relevancia procesal. ¿Ok? Es precisamente lo que tradicionalmente se habla de prueba. Eso de sujeto de prueba. Entonces, es lo que permite demostrar testigo, testimonio, confesión, documento público, privado, experticia, medio de prueba. Se suele decir, y sigo a Gómez Colomer, que el medio de prueba, lo que él llama la noción vehicular, así como un vehículo, la noción vehicular del medio de prueba. El medio de prueba es el vehículo que permite la incorporación de la prueba en el proceso para demostrar un objeto de prueba. ¿Cómo que en el vehículo? Bueno, ¿cómo se incorpora el testimonio? A través de una declaración. La declaración como medio de prueba. Si ese medio se transforma después en prueba, es porque de esa declaración sí se deriva algo relevante, importante para el proceso. El acta de la prueba anticipada será el medio de prueba. Vamos a ver si ese medio después se transforma en prueba, porque a lo mejor se realiza la audiencia de prueba anticipada. Aquí está el acta, pero no veo, no leo nada sobre el hecho. La experticia. Entonces, el acta, cuando yo le preguntaba a alguien, ¿cuál es el acto procesal esencial del funcionario policial? Y me tenían que haber dicho el acta policial, porque toda actuación policial se realiza en un acta policial. Es la experticia, un acta policial. Es el levantamiento del cadáver, un acta. La demostración de un acto, que sería el propio levantamiento del cadáver, la realización de la experticia, pero el acta como demostración del acto. ¿Qué más? Dentro de esta terminología probatoria, hablamos de objeto, hablamos de sujeto, hablamos de medio de prueba. Elemento de convicción. Aquí la cosa se me complica un tanto en atención a las oportunidades procesales. Si me apuras,
yo te diría que hablaríamos de elementos de convicción en una fase preparatoria del proceso, la que ya hemos analizado en este curso. Se habla de elementos de convicción, por ejemplo, así lo nomina el 236 cuando habla de los elementos de convicción para sustentar una coerción o una privativa o una medida cautelar sustitutiva, elementos de convicción. Pero luego de presentada la acusación, estaríamos hablando de prueba, ofrecimiento probatorio. Pero en realidad la prueba es la que termina demostrando, casi iba a decir probando, la prueba es la que prueba, la que termina demostrando en el juicio oral y público un hecho acusado. Lo que pasa es que esa fase preparatoria del encuentro de elementos de convicción va a concluir, una de las formas para concluir, conforme al 308, es a través de un escrito de acusación. Y la arquitectura de ese escrito de acusación, conforme al COP 308, nos exige varios capítulos. Un capítulo es la descripción del hecho. Otro capítulo será la descripción de la calificante jurídica que a ese hecho le endilga el fiscal del Ministerio Público. Otro capítulo es el de los elementos de convicción y el otro capítulo, ese es el del ofrecimiento probatorio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ese elemento de convicción me ha convencido a mí personalmente, íntimamente, fiscal del Ministerio Público. En cambio, con las pruebas pretendo a convencer a otro, al juez. ¿Ok? Entonces, cuando se habla del elemento de convicción, me ha convencido en mi yo interno, titular de la acción penal, fiscal. Con la prueba pretendo ofrecer a otro. Pero el asunto no es tan sencillo. Porque veremos que en el desarrollo del juicio oral y público, a la finalización de ese juicio, cuando el juez dicta sentencia condenatoria, conforme a las pautas del 345, del 348, 349, en la sentencia tendrá que mencionar allí los elementos de convicción. Es decir, el elemento de convicción sería lo que ha causado una producción probatoria. Aquí se invierten los factores. Si la prueba trabaja en el juicio oral y público, se desahoga, me está convenciendo. Y por lo tanto, de los elementos de convicción en la sentencia son los que surgen luego de una demostración. ¿Qué más? En el capítulo terminológico, porque en la segunda parte de esta sesión vamos a ir abordándolo sobre la base de la referencia normativa, que es lo que exige el programa. Hablemos un tanto de los principios probatorios, ¿ok? Y vamos a comenzar con el esencial, el llamado principio de adquisición, que también otros lo denominan comunidad de la prueba. No te pierdas la frase, comunidad de la prueba. Entonces, el llamado principio de adquisición en el entendimiento que las partes aportan, además de los hechos de los cuales se pretende una respuesta del órgano jurisdiccional, aporta una demostración para la llamada realización del silogismo decisorio. ¿Ok? La premisa menor los hechos, la premisa mayor la norma. El juez subsume los hechos aportados en la norma, pero bajo una labor de apreciación de la prueba. El juez está para apreciar la prueba. Apreciación de la prueba, artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, usando la sana crítica y como instrumento lógica, experiencia y ciencia. Entonces, esa comunidad de la prueba, principio de adquisición, las partes incorporan la prueba. Pero ahí viene la frasecita que siempre hablan los probacionistas y que es importante que entiendas. Ese principio de adquisición o el principio de comunidad probatoria se ubica en esta consecuencia. Una vez que las pruebas
hayan sido admitidas en el proceso, no le pertenece a la parte que la ha ofrecido. Una vez que ya haya sido admitida en el proceso, le pertenece al proceso mismo. Es decir, de allí puede derivar verdad tanto la parte que ofreció la prueba como la parte contra la que se ofreció la prueba. Y así se habla de pruebas de cargos, prueba de cargo la que asume el titular de la acción penal, y pruebas de descargo, la prueba de la defensa. En un sistema acusatorio procesal penal, el procesado, el defendible, no está obligado a probar absolutamente nada. Tú, como titular de la acción penal, el Ministerio Público es quien está obligado a la demostración. La titularidad de la acción penal, como bien lo dice el 285, 3 y 4 de la Constitución, le corresponde al Ministerio Público hacer probar los hechos y circunstancias. La defensa tendrá un derecho a probar, pero no es un deber. Es más, la defensa pudiera mentir diciendo que hay una causa de justificación, hay una causa de exclusión de la culpabilidad. Le correspondería al titular de la acción penal demostrar con prueba que esos alegatos de defensa no existen, sobre la base de la objetivización de una demostración. Entonces, una vez admitida la prueba, esa le pertenece al proceso mismo. Y de aquí puede derivarse efectos tanto quien la ofertó como contra quien la ofertó. Ofertaste esos testimonios queriendo hablar de una incriminación y en el juicio oral y público ahora afirman que no hubo tal hecho realizado por el acusado. Tú dirás, bueno, espérate, tú fuiste el que lo ofertaste, ¿ok? ¿Y cómo surgirá eso? A partir de las preguntas, del contrainterrogatorio que asume la parte. El otro principio es el principio de unidad de la prueba. Es decir, todo el cúmulo probatorio que está presente en una comunidad probatoria como un todo único va a sustentar la tesis de la sentencia. Hay tres opciones. Sentencia condenatoria. Por lo tanto, todo el cúmulo probatorio debe sustentar sin contradicción la tesis de la responsabilidad. Hay otra sentencia, absolutoria. Si la absolutoria es por un problema probatorio, entonces es que existe una gran contradicción íncita dentro de los propios medios de prueba. Bueno, mis amigos, vamos a dejarlos hasta acá y ustedes se incorporan en la próxima sesión, ahorita mismo, con las mismas coordenadas que ya tienen. Gracias.